Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 1, Patriarcas. Capítulo 13. Tinus aplasta el zoroastrismo en toda Anshan. Y así pasaron los años hasta que Alejandra cumplió los 20 años de edad, y para entonces Tinus ya se resolvió en librarlas a todas, y en especial a su amor, de aquel lugar costase lo que costase, porque hasta ambos se juraron lealtad entre sí, de que cuando fuese ella librada de aquel lugar, se casarían en matrimonio. Así que la primera noche en la que se vieron cuando ella había cumplido su edad mayor, ella le informó a él de ese detalle. Y cuando Tinus se enteró, se le desfiguró su rostro de extrema preocupación y le preguntó a Alejandra: ¿todas ya alcanzaron esa edad? Pero ella le contestó: no, aún faltan algunas más de mi graduación, junto a las otras que ya tienen 18 años de edad. Entonces él le respondió: aún faltan 2 años para el año del sacrificio humano, pero no puedo permitir que pase ya más tiempo sin actuar, sin librarlas. Pero si no lo he hecho hasta ahora es porque necesitaba ver que estarían dispuestas a colaborar conmigo y que se mantendrían unidas frente a los sacerdotes. Ante aquello, ella le dijo: todas nosotras estamos contigo, mi amado Tinus, pero no podemos llamar la atención de nuestras sirvientas, las doncellas, porque de lo contrario nos expondrían a muerte a manos de nuestros sacerdotes. Pero él le respondió diciendo: ¿sabes qué, Alejandra? ¿Conoces tú los laberintos que existen entre los templos de Anshan? Ella le dijo: ¿cómo sabes que existen? Tinus le contestó: tu patriarca debe saberlo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría estar capacitado para asumir la gobernación de todo nuestro pueblo? Mira, conduce a todas tus compañeras vírgenes hasta el lugar que da justo por debajo del pentágono del trono de Anshan, allí en la plaza de Madai, justo después de cuando coloquen en sus respectivos lugares a los sacerdotes después de su borrachera en la próxima noche del ritual al mes siguiente. Convencida, Alejandra le aseveró en su respuesta: haré tal como me dices, mi amado patriarca Tinus. Después de ello, se despidieron los dos y se fueron a sus respectivos lugares. Ahora bien, pasaron varios días en los que toda la graduación de Alejandra alcanzó la mayoría de edad, aunque el otro grupo aún no. Y como los sacerdotes estaban al tanto de ello, uno de estos se le acercó a Sarai, compañera íntima de Alejandra, y le preguntó: ¿cuándo completas tus días en los que alcances los 20 años de edad? Ella le contestó que ya los había alcanzado, por lo que el sacerdote le respondió diciendo: será un honor para mí y un privilegio presentarte delante de todos mis compañeros los sacerdotes para que seas nombrada sacerdotisa sobre un grupo de 5 vírgenes, y seas tú quien elijas a quién sacrificar primero a los dioses, porque ustedes ya han alcanzado la mayoría de edad, y sin falta será el próximo día del ritual, es decir, el primer día del mes siguiente, porque no podemos esperar más a que todas ustedes alcancen los 20 años de edad, por cuanto nuestro país se haya sumido en la miseria. Y nuestros dioses reclaman su sangre, para que así ellos nos libren de estas plagas que padecemos a causa de la intensa sequía, siguió diciéndole. Ante aquello, cuando terminaron de conversar, Sarai se fue muy preocupada a informar de lo ocurrido a sus compañeras vírgenes, y cuando éstas lo oyeron, se pusieron a orar a Jehová Dios por ayuda de mutuo acuerdo. Al día siguiente, los sacerdotes las sacaron, a todas las vírgenes que eran mayores de edad, y las llevaron al altar para nombrar de entre ellas, como a Sarai,
sacerdotisas sobre sus compañeras que iban a ser dadas en el sacrificio humano a los dioses, y a Sarai la colocaron sobre 5 vírgenes, entre las cuales se hallaba Alejandra. Y la ceremonia causó gran conmoción en todos los habitantes de la ciudad de Anshan, porque todos sin excepción podían verlo desde la llanura allí en la cima del cerro Ahura Mazda, y la gente comenzó a apiñarse en los bordes y alrededores de la escalinata de las columnas, porque no era usual ver a las vírgenes para el sacrificio a plena luz del día, por cuanto ellas pasaban todo su tiempo dentro del templo y sólo una noche al mes salían para la adoración a los dioses en el día y la noche del ritual. Así que tanta fue la bulla que causó el pueblo que esto llegó al conocimiento de Tinus, quien se acercó a una de las torres de su castillo y al asomarse por una de sus ventanas pudo contemplar el espectáculo. Así que al ver aquello, inmediatamente se acercó él con su guardia personal al mismo templo, e ingresando por él hasta alcanzar la escalinata de las columnas, se aproximó hasta los sacerdotes y comenzó a decirles con fuerte voz: «¿Qué es esto que están tratando de hacer? ¿Acaso cumplieron todas ellas su mayoría de edad?». Uno de los sacerdotes principales se le acercó diciendo: «Oh gran patriarca Tinus, nadie ha afirmado que vayan a ser sacrificadas próximamente. Solo estamos efectuando la ceremonia del nombramiento de quienes sí han cumplido la edad debidamente correspondiente, para que puedan ser nombradas entre sí sacerdotisas y vírgenes para el sacrificio, respectivamente». Al oír aquello, Tinus comprendió que estaba dando una impresión negativa a todo el pueblo de ser demasiado suspicaz, por lo que se retiró sin decir una sola palabra del templo junto a su guardia personal. Después de aquello, la ceremonia continuó hasta su culminación. Ahora bien, llegó el día en el que se ofrecerían a las 5 primeras vírgenes en sacrificio a los dioses en el día primero del mes, y se determinó que el primer grupo fuese el de Sarai, donde se hallaba su mejor amiga Alejandra. Habían pasado hasta entonces 6 largos años de extrema sequía, durante los cuales no llovió ni una gota en toda Anshan, y la tierra quedó estéril sin producir grano o alimento alguno, y todas las cabezas de ganado ya habían desaparecido para entonces. Además, las enfermedades y el hambre habían reducido a la mitad a toda la población de la entera satrapía. Sólo los que seguían vivos era a que, gracias a la bondad inmerecida de Jehová, él permitió que desde Carmania llegara alimento para venderse entre los ancianos, los cuales lo compraban a cambio de todo el oro y las piedras preciosas que decoraban ricamente la ciudad. Así que fue que por eso los sacerdotes decidieron sacrificarlas a todas las que ya tenían 20 años de edad a los dioses. Cuando las sacaron del templo con sus respectivos atuendos y vestimentas sacerdotales, y en su compañía los sacerdotes que tocaban el cuerno, el caramillo, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerdas, la gaita y toda suerte de instrumentos musicales, el heraldo del templo comenzó a gritar con fuerza a oídos del pueblo: «¡Oh pueblo de Anshan! Acérquense todos ustedes, con sus mujeres y esposos, e hijos e hijas, y esclavos, ancianos y pequeñuelos, todos juntos, aquí al pie del monte Ahura Mazda, para contemplar el grandioso sacrificio que nuestros mismísimos sacerdotes ofrecerán a favor del pueblo a los dioses nuestros». Y la gente comenzó a acercarse y a apiñarse en torno a la escalinata de las columnas para ver el sacrificio. Y las vírgenes se agarraban las manos entre sí con gran temor y miedo, pero al mismo tiempo con la firme convicción de que Jehová, el Dios de amor, intervendría para librarlas de la mano de los sacerdotes.
Y primeramente iba la sacerdotisa Sarai, seguida de las 5 vírgenes, entre las que se hallaba Alejandra. Después de lo cual lo seguían los sacerdotes principales y todos los demás, seguidos de los que tocaban los instrumentos musicales y las doncellas encargadas de su cuidado. Detrás, en la última parte, iban todas las demás vírgenes con sus atuendos de novicias. E iban ascendiendo gradualmente por los escalones hasta llegar al altar de sacrificios. Y a medida que lo hacían, el pueblo gritaba cada vez más fuerte, y clamores de dolor y llanto se escuchaban por doquier en la gente del pueblo, sobre todo en las madres de las jóvenes vírgenes, esclavas y de las madres de toda Anshan. Y los gritos y la algarabía del pueblo fue tan notable que Tinus, sin ser consciente de lo que ocurría afuera, preguntó a Tartarca, su servidor, cuando él se hallaba sobre su trono atendiendo asuntos de gobierno: ¿es esta otra de las escandalosas celebraciones de estos sacerdotes desvirtuados? A lo que él le respondió: no lo sé, mi señor, voy a averiguar qué es exactamente lo que pasa. Así que él salió de ante su presencia y se asomó por una de las ventanas que daba a las afueras. Cuando lo vio, inmediatamente le informó de ello a Tinus. Entretanto, los sacerdotes dieron órdenes y las vírgenes ocuparon sus respectivos lugares. Y entonces el sacerdote principal hizo señas con la mano a Sarai de que escogiese quién de las 5 vírgenes que tenía bajo su control sería la elegida para morir en primer lugar en sacrificio a los dioses. Y ella se quedó paralizada, y con mucho miedo no supo qué hacer. Y el sacerdote principal seguía insistiéndole mediante señas a que no se demorase más y la escogiese rápidamente, pero ella no pudo debido al intenso temor que sentía, a pesar de que seguía orándole con intensidad a Jehová Dios. Finalmente, el sacerdote principal agarró la mano de la primera virgen que se hallaba a su lado y la condujo hasta Sarai, y ésta resultó ser, pues vea, Alejandra, y todas sus compañeras vírgenes se quedaron boquiabiertas y aterrorizadas, y todas seguían orando con fuerza a Jehová, el Dios de los cielos. Entonces él mismo le dio el puñal de sacrificios a Sarai para que atravesara a Alejandra sobre el altar de sacrificios de Ahura Mazda, después que ésta fue maniatada y colocada sobre sus espaldas. Y así lo hizo, aunque no era la costumbre, porque resultaba que sólo el sacerdote la sacrificaba, mas no la sacerdotisa, debido a que ella dejó en evidencia a los sacerdotes ante los ojos de todo el pueblo por su indecisa actuación. Y como eso era una enorme deshonra, ella debía limpiarla con su propia acción de sacrificar a la Virgen Alejandra. Y cuando Sarai elevó el puñal para clavárselo a Alejandra en el corazón, entonces gritó con fuerte voz al cielo y clamó: «No puedo hacer esta locura deshonrosa a los ojos de Jehová mi Dios». Con eso arrojó el puñal al suelo y abrazó con llantos profundamente desesperados a Alejandra, su amiga, diciéndole: «Perdóname, Alejandra, perdóname, por favor, te lo suplico». Claro, cuando Tinus se acercó a la ventana y vio todo lo ocurrido, sin dar crédito a lo que pasaba, agarró él mismo un arco con una flecha puntiaguda y subió lo más rápido posible a la terraza de la torre. Entretanto, el pueblo comenzó a sorprenderse y a hacer exclamaciones de asombro por todo lo que estaba pasando. Así que el sacerdote principal agarró de la mano derecha a Sarai y la abofeteó en su cara con su mano derecha y la tiró al suelo. Después de lo cual recogió el puñal con la intención de clavárselo él mismo al corazón de Alejandra. Y al ver eso Alejandra gritó desesperadamente: «¡Jehová, Jehová, sálvame! ¡Jehová, líbrame, por favor! ¡Por tu gran nombre, oh Jehová!».
Cuando el sacerdote principal se hallaba alzado, con su puñal en lo alto, agarrándolo con ambas manos, una flecha puntiaguda lanzada desde lo más alto de la torre principal, más elevada del castillo de Anshan, por Tinus le atravesó el corazón, de modo que fue derribado y se desplomó al suelo al instante, muriendo así en el acto. Cuando los demás sacerdotes vieron todo eso, comenzaron a gritar al pueblo desesperadamente: ¡Conspiración! ¡Conspiración contra los dioses! ¡Contra Ahura Mazda y contra nuestros sacerdotes! Y ordenaron a la policía y a la guardia urbana de Anshan a que averiguasen inmediatamente dónde se hallaba el asesino del sacerdote principal para su rápida captura y ejecución. Y estos llegaron a darse cuenta de que fue del castillo desde donde salió la flecha disparada. Y tan pronto como Tinus lo derribó, formó rápidamente en un ejército a sus soldados y a su guardia personal para que lo acompañasen a él hasta el primer templo para capturar a los sacerdotes. Y cuando estos se acercaron, vieron cómo la ceremonia quedó paralizada, mientras algunos sacerdotes lloraban la muerte de su principal. Y el pueblo, asombrado, pero con temor a la vez, se fue abriendo paso a medida que Tinus y su escolta ascendían por la escalinata de las columnas. Y como llegando a cierta altura, él les enfrentó diciendo: «Debieron informarme antes de emprender en este día los sacrificios humanos. Además, no todas las vírgenes tienen la edad mayor». Pero algunos sacerdotes le replicaron: «¿Desde cuándo los sacerdotes de Ahura Mazda tienen que pedir permiso a su patriarca para hacer sacrificios a los dioses? ¿Acaso no es solo a las vírgenes de edad mayor que solamente podemos sacrificar, como sucede exactamente durante este día del ritual que es sagrado y apartado para efectuar nosotros sacrificios sobre el altar de Ahura Mazda?» Entonces Tinus exclamó con fuerte voz dirigiéndose al pueblo: «Este sacrificio es ilegal y no cuenta con la debida autorización del gobierno del patriarcado para efectuarlo. Por lo tanto, lo clausuro y ordeno el arresto de todos los sacerdotes y doncellas del templo». Ante aquello, el pueblo comenzó a gritarle y a abuchearle a Tinus como si él fuera un osado que se atreviera a dañar a los sacerdotes de Ahura Mazda y su maldición recayese sobre él. Entonces algunos de entre el pueblo se pusieron a pelear contra los soldados a favor de los sacerdotes. Al ver aquello, Tinus ordenó la rápida retirada de él y sus soldados y su guardia personal al castillo de Anshan, por temor a que el pueblo se sublevase contra él. Y cuando los sacerdotes vieron cómo los soldados de Tinus se escaparon en retirada, gritaron al pueblo: «Ahura Mazda está con nosotros, oh pueblo de Anshan». Y el pueblo entero los ovacionó. Así que se resolvieron en encerrar en uno de los calabozos que se hallan en las catacumbas del primer templo a Sarai y a Alejandra, y a las demás vírgenes las condujeron a sus respectivas habitaciones. Entonces los sacerdotes entraron en consejo para conspirar contra Tinus el patriarca y darle muerte. Entretanto, Tinus comenzó a decir a sus consejeros allá en su palacio que está dentro del castillo: «Estos sacerdotes están locos, hay que acabar con ellos». Pero ellos le respondían diciendo: «Es peligroso, mi señor, pues si ellos lo descubren, usarán al pueblo para sublevarse contra usted y eliminarlo, como casi ha llegado a suceder este día». Tinus les decía: «Hoy en esta noche se supone que iba a librarlas a todas y se ha frustrado ese plan, y lo peor de todo es que voy a perder a mi amada». Pero Tartarca, su servidor, le respondió con estas palabras: «No pierda la esperanza, mi señor, Jehová no nos ha abandonado. ¿Acaso no libró hoy a Alejandra y a las demás vírgenes de la muerte, y al propio sacerdote principal lo derribó por medio de usted? ¿Por qué no intentamos acceder a los túneles subterráneos que conectan los templos con la de su habitación personal y así poder librarlas?
Entonces, verdaderamente puede ordenar sin temor a sus soldados que invadan los templos y, bloqueando todas sus salidas, dar muerte a todos los sacerdotes de Ahura Mazda. Y la idea llegó a ser muy buena a los ojos de Tinus, porque ésta provenía de Jehová Dios. Entretanto, los sacerdotes principales se resolvieron a que, al día siguiente, tan pronto como vieran a Tinus aparecerse en público en las calles de Anshan, fuera de la protección de su castillo, se le diera muerte de forma inmediata y así lograran erradicar la fuente de oposición religiosa que tenían. Entonces sí podrían efectuar los sacrificios humanos con plena normalidad. Y al caer la noche, aconteció que Tinus fue solo con su servidor Tartarca y su guardia personal hasta el túnel secreto que conectaba su habitación personal con toda la galería de túneles que interconectaban los dos templos de la ciudad. Y fueron a través de los túneles hasta que alcanzaron las catacumbas del primer templo, y hallando el calabozo donde se hallaban Sarai y Alejandra, derribaron silenciosamente a los dos sacerdotes que las vigilaban mediante degollarlos por sus espaldas, y así las libraron a ambas. Entonces Tinus les rogó que les informasen rápidamente en dónde se hallaban exactamente tanto sus compañeras vírgenes para poder librarlas, así como a los sacerdotes según sus respectivos aposentos, y así le informaron a él. Como la hora de la noche era ya muy avanzada, todos dormían profundamente sin excepción. Entonces los soldados de Tinus iban degollando a un sacerdote tras otro a medida que los hallaban dormidos en las proximidades de donde se hallaban las vírgenes, y cuando las encontraban, las despertaban discretamente Sarai y Alejandra, y les pedía que se uniesen a ellas en la liberación, bajo la dirección de Tinus. Cuando las hubieron encontrado y reunido a todas, Tinus ordenó que un grupo de sus soldados las escoltasen hasta el túnel secreto que conectaba a su habitación personal y de allí fuesen transferidas con rigurosa seguridad al harén de las mujeres del castillo, y que otro grupo de soldados bloqueasen todas las entradas y salidas de ambos templos, porque eran dentro de estos donde dormían el resto de sacerdotes y no en los túneles o catacumbas. Y cuando hicieron precisamente como les mandó Tinus, Tartarca, su servidor, le informó de que los soldados ya contemplaron su orden transmitida, por lo que él y su amo se dirigieron por los túneles hasta alcanzar su habitación personal dentro del palacio del patriarcado, situado dentro del castillo. Cuando llegaron, fueron saliendo de éste hasta atravesar la plaza del mercado y salir del castillo hasta que llegaron a la plaza de Madai. Entonces Tinus advirtió sin demora a todos los soldados hallados en los destacamentos militares situados en las proximidades de la plaza de que penetrasen en orden de batalla a ambos templos y aprovechasen que los sacerdotes se hallaban dormidos y acorralados para ejecutarlos a todos sin excepción. Y después de darles estas órdenes, los soldados fueron entrando en ambos templos de forma ordenada y decisiva, y matando a todo sacerdote sin excepción. Al cabo de una hora, volvió uno de ellos y le informó a Tinus el patriarca, diciendo: «Divino Señor, todos han sido degollados mientras dormían, y ninguno nos ocasionó problema ni formó bulla alguna, porque fue por sorpresa que los hallamos desprevenidos en su sueño». Entonces él le ordenó: «Haz que todos esos asquerosos cadáveres sean enterrados fuera de la ciudad esta misma noche, antes de que ascienda el alba». Y el soldado fue e informó a sus demás compañeros, e hicieron precisamente así. Y a la mañana siguiente Tinus mismo fue a ver a su amada Alejandra, quien se hallaba alojada junto a las demás vírgenes en el harén de las mujeres. Entonces le dijo a ella y a sus compañeras vírgenes, porque a las doncellas
Tinus ordenó su ejecución junto a los sacerdotes. A partir de este mismo día, ustedes quedarán de por vida al servicio de la corte real del patriarcado de Anshan, porque es a mí a quien le deben la vida y sobre todo a Jehová el Dios verdadero. Y todas ellas aplaudieron en gozosa gritería de felicidad y gratitud a su patriarca. Y a su amada Alejandra la besó muy tiernamente en su cara y le susurró al oído: en cuanto termine de limpiar a toda Anshan de su extrema idolatría y sus sacerdotes falsos, te prometo que nos casaremos. Y ella le sonrió en respuesta. Entonces salió él del harén y se fue al jardín del rey para encontrarse con sus ministros y consejeros. Y allí les preguntó: ¿se enteró el pueblo aún de que eliminamos a todos los sacerdotes de la ciudad? Y le respondieron: no, aún no, mi señor. Y no creo que sea prudente decirles aún todavía, por temor de que se nos echen encima, así como los sacerdotes que aún quedan en Persépolis y en Pasargada. Pero Tinus les mencionó: si damos por entero a la destrucción a los sacerdotes que quedan en esas 2 ciudades de la satrapía, nos habremos librado de una vez por todas del problema, y así podremos inculcar en la masa con mayor facilidad la idea de que fue necesario matar a los sacerdotes porque se les descubrió conspirando contra el patriarcado. Y terminaron ellos diciéndole a él: eso sí que dará buen resultado, Su Alteza. Entonces él dio órdenes inmediatas de que el correo sátrapa fuese de inmediato a Persépolis y Pasargada a informar a todos los destacamentos militares a que emprendiesen una rápida búsqueda y captura de todos y cada uno de los sacerdotes y de que los condujesen al Palacio de Justicia de Anshan para que fuesen juzgados y ejecutados por la administración del patriarcado, alegando mediante cartas reales debidamente selladas de que se les descubrió un complot de conspiración en la que tramaban el asesinato del patriarca Tinus. Apenas no demoró salir la orden sátrapa a las 2 ciudades mediante el correo sátrapa que era llevado por jinetes de a caballo, 2 en total. En cuanto hicieron llegar la orden sátrapa a los principales jefes militares de ambas ciudades, estos se dispusieron a planificar por ataque sorpresa la captura de todos los miembros del sacerdocio, y en cuestión de un solo mes los apresaron a todos. Y aunque se resistieron con gran ferocidad y agresividad, los llevaron con grilletes de hierro fundido a Anshan para ser juzgados por la administración anshiana, y fueron conducidos por una enorme escolta con jinetes de a caballo debidamente armados, lanceros y arqueros, todos bien dispuestos a la defensa y ataque de los prisioneros para que no se escapasen. Y mientras se los llevaban a la ciudad, uno de los jefes militares mandó a un soldado de a caballo para que se adelantase y fuese hasta Tinus para informarle de la captura y detención de los sacerdotes y de que éstos estaban siendo conducidos con todo rigor militar a la ciudad para que fuesen juzgados, tal como solicitó Tinus mediante las misivas reales. Cuando así sucedió, Tinus ordenó de inmediato a las tropas militares de la ciudad acondicionar la avenida a los persas para que fuese despejada y escoltada para recibir al batallón con los prisioneros sacerdotes que venían, así como un camino igualmente escoltado que conducía hasta la plaza de Madai y de allí hasta el Palacio de Justicia. Y cuando fueron llegando, la gente del pueblo, que ya de por sí se hallaba en expectación porque querían saber qué ocurría exactamente, comenzó a aglutinarse y a agolparse en las proximidades de los soldados que formaban el camino escoltado y a ver con asombro y cierta indignación a los sacerdotes arrestados y guardados en máxima seguridad mediante tantos soldados en la vanguardia y en la retaguardia de la formación grupal. Y cuando el grupo de prisioneros se aproximó al pentágono del trono de Anshan, Tinus
que estaba sobre el monumento de pie, hizo señas con las manos de que todos se detuviesen, y comenzó a hablar a oídos de todo el pueblo en voz alta. Estos sacerdotes inicuos han sido descubiertos en un sucio complot que tramaba conspirar contra mi vida y contra todo el gobierno del patriarcado. Son, por lo tanto, enemigos de la nación y merecen ser juzgados con severidad. Al oír estas palabras, el pueblo permaneció callado. Además, ni la gente ni los prisioneros sacerdotes sabían de la ejecución que hubo semanas atrás, así que estos últimos comenzaron a vociferar. «¡Les miente ese bastardo de Angra-Mainyu, oh hijos de Media y Persia! No les hagan caso. Por su culpa llevamos muchos años de devastadoras sequías y ruina económica para nuestra gran nación. Y todo eso por haber despreciado y abandonado a nuestros dioses. Ese es el conspirador que realmente merece morir». Al oír esto, la gente comenzó a gritarles desesperadamente: «¡Viva nuestro glorioso patriarca Tinus, cuya sangre de reyes honorables corren por sus venas! ¡Viva! ¡Mueran ustedes, oh sacerdotes traidores, despreciables! Son carne de cerdo infectada de parásitos que merecen ser calcinados. Ustedes hablan contra nuestra ilustrísima majestad cuando fue su propio abuelo quien colocó en el sacerdocio a vuestros antepasados, y así con todo les responden deseándoles la muerte. ¡Que venga su despreciable complot sobre sus propias cabezas, oh traidores de Anshan!». Así, con estas y otras muchas palabras, les abucheaban a los sacerdotes. Entonces Tinus ordenó que fuesen ingresados a la sala del tribunal del Palacio de Justicia para que fuesen juzgados por sus prefectos y mismísimos magistrados y jueces. Y el pueblo se quedó toda aquella mañana expectante en cuanto a cuál sería el mismísimo resultado de los juicios contra los sacerdotes. Y Tinus expresó en privado a sus más allegados consejeros estas palabras: «Ahora sí que hemos logrado convencer al pueblo de que estos impostores merecen morir». Y como el juicio se extendió por más de un año, la gente a veces iba y estaba presente viendo el proceso judicial y otras veces no. Y cuando sí estaban, a veces ellos solían preguntar a los soldados que custodiaban la entrada al Palacio de Justicia: ¿y no van a ser juzgados los sacerdotes de Anshan por conspiración? ¿Dónde están ellos? Y estos les respondían: «Claro que se les está juzgando, pero solo en los días cuando ustedes no están presentes para ver el proceso judicial, porque sus crímenes son tan graves que estos deben ser juzgados en lo secreto». Así la gente llegó a creer que hasta aquellos sacerdotes de Anshan aún continuaban vivos y que se les estaba juzgando, aunque eso era obviamente mentira. Finalmente, cuando los prefectos y magistrados y jueces del tribunal obtuvieron el veredicto final, fruto de investigaciones, presentación de muchas pruebas y testimonios y evidencias, Tinus ordenó pasar este pregón por toda la ciudad: «Los sacerdotes de Anshan han sido hallados culpables de conspiración extrema y muy grave, por lo que han sido condenados a muerte por parte de los propios militares de Anshan y ya han sido ejecutados. Pero los demás de los sacerdotes, su culpabilidad por conspiración ha sido demostrada y como no es tan grave como la de los demás sacerdotes, han sido condenados a muerte por parte de ustedes para que éstos sean apedreados aquí en la plaza de Madai hasta morir». Entonces ordenaron los jueces que sacaran engrilletados a todos los sacerdotes prisioneros que habían, con rostros y apariencias muy enfermizas, debido al intenso sufrimiento que padecieron en las prisiones del Palacio de Justicia, y fueron conducidos hasta la plaza para ser apedreados por el pueblo hasta morir. Entonces Tinus se sentó sobre el trono del Pentágono y con su cetro en la mano derecha
lo extendió a vista de todo el pueblo hacia los jueces, quienes se levantaron de sus asientos situados en el estrado que había sobre la plataforma de madera que colocaron allí los soldados provisionalmente para que se contemplase la solemnidad del juicio a vista de todo el pueblo. Y después les preguntó Tinus el patriarca: ¿cómo han sido hallados estos sacerdotes en la acusación que la administración del patriarcado les ha lanzado? Y los jueces le respondieron: han sido hallados culpables de conspiración contra el gobierno de Tinus. La ley medo-persa exige que sean ejecutados en apedreamiento por el pueblo hasta morir. Entonces Tinus exclamó con fuerte voz en respuesta: que así sea. Con eso bajó su cetro y le colocaron sobre su cabeza la corona de patriarca, y después de eso, inmediatamente el pueblo que se hallaba en torno a la plaza se dispuso a apedrear a los sacerdotes hasta que éstos murieron. Y con toda clase de piedras, grandes y pequeñas, según cada cual poseía, les arrojaron sin piedad contra los condenados.